Bienvenidos a En Cuatro Podcast. Una vez más en compañía de Héctor. ¿Qué onda? Cristian. ¿Qué onda? Y de nuevo aquí Valeria en Hola. Sustitución de Oscar. ¿Quién es Oscar? El niño que tenía COVID. Ah, sí. Que pues no pudo asistir porque al parecer tuvo complicaciones. Que no sobrevivió. No sobrevivió. Bueno. Qué buenos amigos son. Obvio, lo queremos. Un beso hasta el cielo, Oscar. Un besito. No te tocaba, carnal. ¡Mua! Bueno. Posiblemente una de las muertes más terroríficas que un humano puede sufrir es el ahogamiento. Y más si te encuentras solo en la oscuridad casi absoluta, en donde la única compañía son tus últimos pensamientos. En la historia de hoy, podríamos decir que el villano no fue una persona, ni una organización con ideales retorcidos. En sí, fue un lugar donde se llevaron a cabo una serie de sucesos terroríficos y lamentables. Bushman Ghat, también conocida en inglés como The Bushman's Hole, Ah, ya. es una cueva sumergida de agua dulce que se encuentra a gran profundidad, localizada en la provincia de Northern Cape, Sudáfrica. Ujú. Esta cueva vertical sumergida está casi completamente llena de agua dulce, Y de cadáveres. con la boca de entrada de unos 5 metros de diámetro, a menudo cubierto por una película verde de lama acuática. Estudios geográficos y marítimos determinaron que el inmenso tamaño de la cueva tenía casi 300 metros de profundidad, lo que la convierte en una de las cuevas de agua dulce más profundas del mundo. Si ustedes lo quieren dimensionar, para compararlo a una escala real que puedan determinar, tiene la profundidad si sumaran las alturas de la Torre Latino más 2 Ángeles de la Independencia. A la madre. Hola. Esa es la profundidad. El acceso a la boca de esta cueva se logra bajando por una empinada pared rocosa hasta la superficie de agua. La entrada del Bushman Ghat es engañosamente estrecha, pero a unos escasos 20 metros de profundidad de la superficie se abre a la vasta cámara principal hasta un diámetro aproximado de 120 metros de ancho, que se extiende hasta las profundidades de la cueva, así llegando a las profundidades mencionadas. La profundidad extrema de esta cueva requiere que los buzos pasen muchas horas descomprimiéndose cuando ascienden desde las profundidades. Es por esto, y muchos peligros más, que uno no se puede preguntar cómo o qué clase de ser humano se atrevería a aventurarse a inmergir su cuerpo en tales profundidades. Con todo lo mencionado anteriormente, se sorprenderán que varios buzos profesionales lo han intentado. Y aquí es donde empieza la historia de nuestro protagonista. Pues Bushman Ghat al día de hoy se cobró la vida de 3 personas, al menos 3 personas conocidas, ¿no? Ujú. Se cree que Bushman Ghat fue explorado por primera vez por el buzo aficionado Mike Rathbone en 1977. La mayor profundidad alcanzada fue por Nuno Gómez el 23 de agosto de 1996. Bushman Ghat se convirtió en el lugar más profundo al que el hombre ha buceado sin ayuda. Un récord Guinness de inmersiones que permaneció intacto durante casi 10 años y un récord de profundidad de la cueva que todavía se mantiene en la actualidad. De hecho, solo 6 personas han superado los 250 metros de profundidad en este sitio. 250 metros. 250 metros y dices que tiene 300 de profundidad. Eh, Aproximadamente. Casi 300 metros. Digamos que tiene, bueno, hasta donde han llegado son 200, casi 280 metros. Pero se cree que todavía hay un poco más abajo. Lo que pasa es que en las partes inferiores de esta cueva se asienta como partes lodosas. Entonces pues ya para un ser humano es imposible. Pues, De por sí es difícil sí. accesar a tal nivel, pues ya penetrar en la parte fangosa es muerte segura. Y o sea, el chico que tiene el récord Guinness, o sea, esta persona fue como buceo libre, o sea, no llevaba como gran equipo especializado ni nada, o sea, simplemente a lo mejor que un par de aletas, un No, tanque sí, y ya, o... No, sí Sí, tiene, sí, no, sí tiene que llevar. Sí. Ah, Tiene que llevar tanque de oxígeno, sí, claro. El visor, el traje de neopreno, todo ese tipo de cosas. Más bien yo creo que se refiere a que no fue una inmersión asistida, donde tienes un equipo donde claro. va monitoreando tu presión, Ya. tu tanque de oxígeno. Fue como más, Como los buzos de la marina, ¿no? A la Para ida, rescatar. exacto. Ándale. fue como más drástico y aventurero. No, Oye, sí. qué chido. Mírate la presión ahí, güey.
Ahorita vamos a tocar un poco ese tema. ¿Les gustaría bucear a ustedes? Sí, pero No. con mi lamparita. De hecho, este es un sector bastante cerrado de personas. Son menos de 20 personas en el mundo que son las que se dedican a nadar en tales profundidades en cuevas. Es que sí da pena. Porque A las mí- probabilidades de muerte son A altísimas. mí el mar o el agua así profunda es creo que de mis únicos miedos que realmente conozco. Que Es digo, que sí qué da pinche pelos, miedo. güey. Sí, justo. Yo Sí. comparto ese mismo miedo. O sea, el hecho de no ver ese fondo o no saber Sí, qué hay allá qué abajo. chingados te puedes- Que a lo mejor no llega ni la luz o llega súper Sí. poquito. Ay, no. O sea, sí. Creo que sí es un gran temor eso. Bueno, entre estos, ¿cómo se llama? Scuba divers o buceadores, Buzos. buzos, caperuzos. Existió uno llamado Dion Dreyer, Ajá. un buzo que previamente ya había registrado unas 200 inmersiones cuando fue invitado a unirse a algunos colegas de la Asociación de Buceo en Cuevas de Sudáfrica, en Bushman's Hole, durante las vacaciones de Navidad de 1994. Curiosamente, en una de las expediciones del mencionado y aclamado Nuno Gómez. Planearon un descenso a 150 metros en esta cueva, el cual no era el más complejo por la distancia, pero sí requería un extremo cuidado y preparación de los partícipes. Debido a esto le pidieron a Dion que los apoyara en el buceo. El joven de apenas 20 años de edad estaba emocionado. 2 semanas antes de la expedición, el abuelo de Dion falleció. Cuentan sus familiares que una noche sentado alrededor de una barbacoa con su familia, Dion habló con cierta melancolía y arrogancia juvenil. Y claramente extrañando al abuelo fallecido dijo: si solo tuviera una opción para hacer de mi vida, me gustaría hacerlo buceando, incluso si muriera haciéndolo, recordó su padre. La madre de Dion, Mary, una pequeña mujer de 50 años, le rogó a Dion que no fuera. En 1993, Bushman's Hole ya le había quitado la vida a un buzo llamado Evan Leyden, que se desmayó a 200 pies de profundidad. Un compañero de buceo lo llevó a la superficie, pero Leyden no logró sobrevivir. Y tristemente, como si se tratara de una premonición, Dreyer se ahogó el 17 de diciembre de 1994 a los 20 años de edad durante tal inmersión, mientras ayudaba al equipo formado por Nuno Gómez. Todo esto para preparar las condiciones para una inmersión Casi en tu técnica cumpleaños, profunda Sí, casi mi cumpleaños. programada. Yo ¿Perdón? 8 días antes emergí, pero de mi madre. Bueno, el chiste es que este muchacho de 20 años, que ya tenía cierta experiencia, pues falleció en una de Sí. las pruebas para preparar la inmersión importante. O sea, murió en la prueba. Ujú. O sea, no en la Ni siquiera inmersión, fue fue siquiera. en la prueba. Y ¿Y no por- llegó ni a la prueba. ¿Y por qué murió? Ahorita lo vamos a platicar. Ok. Ok. Según relatos de primera mano de quienes bucearon con él, Dreyer se perdió en el ascenso de regreso a unos escasos 50 metros de la superficie. Conjeturaron que probablemente había perdido el conocimiento debido a la toxicidad del oxígeno o la hipercapnia inducida por la alta tasa de trabajo de la respiración en profundidad. No vayan a decir que cómo quieres que entienda, ahí les va. Para entender lo que Dreyer probablemente sufrió antes de su muerte, explicaremos los estragos que tiene el cuerpo cuando sufre por alta toxicidad en el oxígeno. Esta generalmente se produce cuando la presión parcial de oxígeno excede las 1.4 atmósferas, por sus siglas ATM, o sea, en promedio un 40% más de lo normal, Sí. por decir Sí, para sí. nosotros, porque la presión atmosférica, por ejemplo, en promedio aquí en la Ciudad de México es de 1.01 ATM. Entonces, si comparas, pues es Sí, es 40% gran diferencia. más. Es como si estuvieras en una montaña altísima, Ajá, a kilómetros de altura. o en el mar, ¿no? En la profundidad. O en el mar. De hecho, no, pero es que en el mar es menor. En el mar es menor, por eso dicen que las personas del corazón Sí, las pues, mandan al mar porque la presión es más baja. Ah, no, yo baja. decía, o sea, dentro del mar. Ujú, pero Ya. dentro del mar, pues la presión va aumentando. Sí, Sí, por eso, güey. A eso se refería. Bueno, cuando sufres esto, los síntomas incluyen hormigueos, convulsiones, vértigo, náuseas, vómito y visión limitada, visión en túnel, Ujú. como que se Y el cierra túnel. tu percepción. Sí. Aproximadamente el 10% de los pacientes que tiene convulsiones generalizadas, que típicamente producen el ahogamiento.
El riesgo aumenta cuando los buceadores respiran mezclas de oxígeno y nitrógeno, que producen una presión inspirada de oxígeno que supera las 1.3 atmósferas. Ahorita todo eso más adelante lo vamos a ir explicando con ¿Para qué términos. hacen eso? Mejor váyanse al rollo y ya. Sin problemas. En el caso de la hipercapnia, se produce cuando hay demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Por lo general ocurre como resultado de la hiperventilación o de no poder respirar adecuadamente y llevar oxígeno a los pulmones. Estas aflicciones mencionadas pueden ser causadas por múltiples factores cuando estamos hablando del buceo profesional, como lo pueden ser esfuerzo respiratorio inadecuado, hiperventilación, un traje de buceo muy apretado, esfuerzo excesivo, mal funcionamiento del regulador de respiración, inmersión profunda sin descompresión adecuada, la contaminación de suministro de aire por los gases exhalados, como ocurre en una insuficiencia en el depurador de dióxido de carbono en un suministro de aire para un respirador. Ok. Sí. Entonces, pues prácticamente, a grosso modo, se asfixió. 2 semanas después de la muerte de Dreyer, su padre contrató un pequeño submarino operado a distancia utilizado por la empresa minera De Beers. En la búsqueda se encontró el casco de buceo de Dreyer en el piso del cenote, pero no había rastro de su cuerpo. Los padres de Dreyer erigieron una placa en una pared de roca sobre la piscina de entrada del Bushman's Hall, en memoria de su hijo. En el libro de Philip Finch, Diving into Darkness, A True Story of Death and Survival, se sugirió que una de las razones por la que la muerte de Dreyer causó tal impresión en la comunidad de buceo en cuevas fue la placa de remembranza. Generalmente, en estos casos se llegan a recuperar los cuerpos de la mayoría de los buceadores que mueren, incluso mientras bucean en cuevas desconocidas. Sin embargo, durante muchos años se asumió que el cuerpo de Dreyer nunca sería recuperado de la cueva porque era simplemente demasiado profundo. Pero la placa era un recordatorio continuo para los buzos de cuevas de que su cuerpo yacía aún dentro. ¿Cómo ven? Aparte, está interesante, ¿no? Porque dices que ya tenía bastante experiencia. O sea, creo que mencionaste 200 expediciones o algo así. Entonces, pues sí está raro, ¿no? Bueno, a eso a mí se me hace raro. Yo había escuchado un tema parecido, pero no estoy seguro si es el mismo, que igual es como el cementerio de los buzos, que igual hay un chingo de cadáveres y pues obviamente están ahí buceando y de repente puedes encontrar un cadáver ahí de algún buzo que no pueden recuperar, pero creo que no es el mismo. No es el mismo sitio. Y respondiendo, lo que pasa es que este chavo tenía cierta experiencia, ya tenía más de 200 excursiones, pero era muy joven. Entonces probablemente ese arrebato de la edad, la emoción, la adrenalina de... las ganas de hacer las cosas más rápido, mejor. Aquí somos chavos. Fueron... Yolear por la vida. Porque en el caso particular del buceo sí necesitas tener como mucho control de los tiempos y de lo que haces, porque un error... Controlar tu respiración y hasta los nervios, ¿no? Yo creo que también fue eso, ¿no? Fue como el conjunto de todo un evento de eventos desafortunados se juntaron para eso, o sea, que a lo mejor no haya contemplado bien el tiempo de inmersión o de que quiso salir muy rápido y eso fue lo que causa también las burbujas de nitrógeno en la sangre. O sea, creo que fueron como todos esos factores, fueron pues prácticamente su la perdición. tormenta perfecta y valió. O sea, eso con como desafiar a la muerte y decir yo puedo y yo soy joven, X y así, pues ya. Igual no tenía como que la cabeza bien por lo de su abuelo. Sí, claro. También eso, también pudo haber. No estaba como que bien concentrado. Probablemente andaba disperso, ¿no? Dijo Sí, claro. la chingada como dice Val y ya. A ver La qué confianza, sale. ¿no? Exceso de confianza. Después dice, pues ya hice tantas incursiones, pues no una más. No va a pasar nada. Justo. Pues es muy interesante. Todo esto nos lleva al Grant David Shaw, de nacionalidad australiana, buceador técnico y piloto capitán de la línea aérea de Cathay Pacific, que vivía en Hong Kong desde 1989. Marido y padre de 2 hijos, Steven y Lisa. Ambos son ahora adultos que viven en Australia. Anne es directora adjunta de la Escuela Secundaria Internacional de Hong Kong. Ella no tiene ningún deseo de bucear, pero tolera la pasión de Dave por el deporte con gran paciencia. Dave fue introducido al buceo por su hijo Steven, e inmediatamente supo que el buceo técnico era su área de interés.
Después de algunas inmersiones de penetración en naufragios en Filipinas, Dave decidió que valía la pena explorar el buceo en cuevas. Una vez completado el curso de especialidad de cuevas en Florida, USA, solo fue el buceo en cuevas lo que ha sido de su interés. La profundidad en una inmersión siempre fue de importancia secundaria para Dave. Este principalmente estaba interesado en explorar. Estar en ningún otro lado donde el hombre ya haya explorado y encontrar cosas nunca vistas por otros. Paralelamente, para lograr ese objetivo, profundizar más se convirtió en una necesidad. Después de muchos años mejorando sus habilidades y comprando costosos equipos que le permitieran realizar tales hazañas, David comenzó a aventurarse en la cueva de Bossman's Ghat. Realizó varias incursiones exitosas en el peligroso sitio, pero no fue hasta el año de 2004, en una incursión acompañada del famoso Nuno Gómez, que rompería múltiples récords como profundidad en un rebreather, profundidad en una cueva en un rebreather, profundidad en altitud de un rebreather, profundidad corriendo en una línea, todo esto a una profundidad mayor de 200 metros bajo el agua. El rebreather es un aparato que permite el reciclaje del oxígeno que uno respira. Ajá. Porque bueno, uno inhala oxígeno pero saca otro tipo de gases, entonces este aparato recicla esos gases para poderlos, como un carro híbrido que reutiliza y trata de sacar el mayor provecho a toda la energía. Entonces él rompió todos estos récords ocupando este aparato. O sea, pero el buceo técnico nada más es explorar. ¿O a qué se refiere con técnico? Pues sí, o sea, porque existe el buceo recreativo, Ajá. donde la gente se mete así como en cenotes y no va a grandes profundidades, simplemente es como para ver la flora marina y todo esto. Ajá. Buceo técnico es donde se acompañan de equipos que les permiten aguantar profundidades y presiones grandes. Okay. No, pues hay que hacer snorkel, ¿no? Sí aguantas. Bueno, pero lejos de todo esto que ya les dije, lejos de todos esos galardones y reconocimiento, David Shaw cumplió con su propósito base de descubrir cosas que nadie más en la Tierra hubiera logrado. Y es así como después de 10 años de resignación, el australiano encontró el cadáver de Dion Dreyer a una profundidad mayor a 270 metros. O sea, sí se hundió el vato. Al subir a la superficie, David Shaw decidió contactar a los familiares del joven buceador sudafricano muerto una década atrás, Oiga, ¿no se les perdió algo aquí? para organizar toda una expedición que tenía como único propósito de recuperar el cuerpo y llevarlo a la superficie. Tarea nada sencilla por todos los riesgos implícitos en el proceso. Dicha expedición fue calendarizada para el día 8 de enero del 2005. Con todo un crew de especialistas, Shaw regresaba a Bossman's Ghat, acompañado con todo el equipo necesario para recuperar al menos los huesos del fallecido Dion. Dicha planeación era realizada para nada más y nada menos que la 333 inmersión de su carrera. O sea, para este punto ya tenía mucha experiencia el señor, ¿no? A mí lo que me impresiona es que mejor él que todo el equipo a lo mejor hace 10 años, ¿no? O sea, él a lo mejor con todos estos récords que tenía y que esa pasión, más que nada esa pasión de bucear y de explorar cosas donde nadie había estado, mejor él pudo encontrar el cuerpo que todo el crew en el Pero es que supongo que no habían llegado a esa profundidad y justamente él rompió récords, entonces supongo que en ese momento fue cuando lo encontró, ¿no? Porque ya han pasado 11 años, yo creo que alguna mejoría en el equipo había. Lejos de eso, creo que también fue parte de él, de que le gustaba investigar áreas. Y aparte fue un poco circunstancial, porque si imaginamos la situación de la escena, pues es un fondo, se podría decir, de 120 metros de diámetro O sea, aproximadamente. imagínate qué área tiene. Donde no hay luz, entonces lo único que puedes ver es con el tipo de lamparitas que traen. Sí. Sí, no alumbran. Entonces, curiosamente dio con la posición donde estaba el cadáver. Wow. Cosa que a lo mejor el submarino previamente, pues en buscar en 120 metros de Sí, diámetro, aparte él no pudo. Él no hizo la incursión para encontrar No, un fue cuerpo, lo que- simplemente para explorar. Para Pues sí, para Ajá, romper exacto. récords y eso. Bueno, finalmente en el 2005, un año después del descubrimiento,
Estaba todo listo para el día mencionado. Los padres de Dreyer estaban ansiosos esperando de la superficie mientras la operación comenzaba y se desarrollaba. Después de tantos años podrían tener al menos los restos de su hijo. La operación contempló la entrada de varios buzos expertos que acompañarían a David Shaw en la proeza, y otros se arrojarían uno tras otro en caso de problemas. Uno de los acompañantes de Shaw, y se puede decir que su mano derecha, fue Don Shirley. Todo esto se basó en un proceso ya establecido para el buceo profundo que consta de los siguientes pasos. Número 1. Plan completo de toda la inmersión, planificación de detalles, reducir la posibilidad de que algo salga mal, se planean profundidades máximas y mínimas en el recorrido, número de inmersiones y el tiempo de ascenso para la descompresión, que esto es lo más importante, ahorita lo vamos a ver. Número 2. Vestimenta y colocación del equipo, análisis y mantenimiento del mismo, funcionamiento también del mismo, elección de lastres para la estabilidad, control de la flotación negativa y positiva, adaptación al agua e inicio del cronometraje es el número 3, número 4 es la inmersión a distancia establecida y el 5 es el inicio del ascenso con una velocidad máxima de 9 metros por minuto en promedio. Sin embargo, se establecen paradas de seguridad ya que toda expedición puede resultar en tragedia si la descompresión no se lleva a cabo adecuadamente. Y ahora sí les voy a explicar qué es la descompresión, que este es el mayor riesgo que tiene un buzo de aguas profundas. La descompresión para los buceadores consiste en las paradas que se deben realizar al momento del ascenso bajo el agua. Para ello se siguen las indicaciones que te da el computador. Sabiendo la profundidad y el tiempo que te tardaste en cada profundidad, te dará los cálculos correctos para tu ascenso. Por ejemplo, para una inmersión de 90 metros de profundidad se consideran entre 16 y 20 paradas, dependiendo de la profundidad y también del tiempo que permaneciste a cierta presión. Entonces todo afecta como las variables, ¿no? Por ejemplo, puede ser que te sumergiste a 90 metros, pero permaneciste mayor tiempo, entonces tus paradas para la descompresión van a ser mayores. Okay. Entonces se podría decir que el proceso de sumergirse es en teoría corto, pero lo que lleva horas es el ir subiendo poco a poco, porque si quieren buscar en Google personas que no han desarrollado el proceso de la descompresión adecuadamente, los que han sobrevivido salen así todos hinchados y con moretones y así por todos los efectos que causa el exceso de gases en su organismo. Hay un episodio de Doctor House. Sí, de hecho, que habla de eso. De un buzo que tomó un avión y se pone malo. Todos pensaban, creo que aparte ese pobre no hablaba ni inglés ni nada. Era como coreano o algo así. No recuerdo. Entonces todos pensaban que traía un bicho raro, tipo COVID en ese momento. Y no, resultaba que estaba descompensado porque justo, o sea, como el día anterior estaba buceando y al día siguiente tomó un avión y eso es justo y le afectó. Problema. Le afectó exactamente. Bueno, ahora debemos saber por qué sucede la enfermedad por descompresión. O sea, ya sabemos que deben de hacerlo, pero no sabemos qué pasa si no lo haces, ¿no? El aire que respiras es sometido a una gran presión cuando haces una inmersión. Por eso al momento de subir, el nitrógeno, que es con lo que se mezcla el oxígeno, forma burbujas en el organismo. Las burbujas de nitrógeno pueden pasar a la sangre, causando pequeñas embolias en todos los vasos sanguíneos. Y se mueven a donde se ha formado y se quedan ahí. Estas burbujas se forman causando el síndrome de descompresión en el momento del ascenso. Pase siempre y cuando la subida sea en corto periodo de tiempo. Entonces ya les queda claro. Entonces, si buscan las fotos, están todos hinchados. Ya las busqué. Está horrible. Sí, no. En toda la planificación estaban involucradas entre 25 y 30 personas. Había una coordinadora que indicaba con tiempo preciso los movimientos de los buzos y momentos para entrar al agua y desarrollar las actividades previamente planificadas. Él, a grandes rasgos, consistía en un periodo de 12-13 minutos de descenso calculado. 5 para guardar el cuerpo y comenzar el ascenso, que sería lento para lograr la descompresión adecuada. Es importante mencionar que este proceso resulta bastante tardado, o sea, son horas y horas y horas. Sí. Don Shirley, la mano derecha de Dave Shaw,
Entraría a los 30 minutos después de que Dave se sumergiera, todo esto para encontrarlo cuando él se encontraba ascendiendo y auxiliarlo en lo que fuera necesario, puesto que él llevaría el cadáver consigo. Con muchos casos mediáticos existió el morbo y ganas de lucrar con la situación. Se obligó por parte de ciertos patrocinadores a grabar el rescate. Debido a la importancia de documentar la hazaña, se hicieron múltiples pruebas con la cámara incrustada en el casco. Para que nada fallara, todo el tiempo Dave estaba reacio con la idea de grabar el proceso, porque significaba agregar complejidad a un proceso que por sí ya era muy riesgoso. Ajá. A pesar de todo, mantenía una tranquilidad calculadora de que todo saldría de acuerdo al plan. Las acciones del plan eran sencillas: sumergirse, bajar por las paredes de la cueva. Una vez superando los 20 metros de profundidad, llegabas a la parte más ancha y a la fosa principal de la cueva. Llevaban una cuerda que se quedaba desde la parte superior y era la única referencia para bajar y volver, o para auxiliar a los héroes en la tarea. El rescate comenzó ese día a las 5:15 de la mañana. David, el cual era fornido, de 1,75 m, estaba envuelto en un traje negro de neopreno triturado. En su espalda llevaba un rebreather de circuito cerrado que, a diferencia de los equipos tradicionales de buceo de circuito abierto, reciclaba el gas que respiraba, eliminando el dióxido de carbono que exhalaba y volviendo a agregar oxígeno, que es lo que les mencioné hace rato. Llevaba 6 cilindros de gas esparcidos junto a él como apéndices mutantes. En la superficie, Shaw apenas habría podido moverse, pero en el agua, descendiendo la línea de disparo que lo guiaba desde la entrada de la cueva hasta el fondo, era ingrávido y elegante. Una criatura negra con solo un destello de piel detrás de su máscara, deslizándose hacia abajo sin emitir una sola burbuja para interrumpir lo etéreo, el silencio y la oscuridad eterna de la cueva. Wow. ¿Cuánto debió de haber pesado eso? O sea, ahorita que dijiste 6 cilindros, o sea, no me imagino cuánto ha de pesar más. Todo lo que traes del equipo normal, el visor, lo que sea, sí debe estar bastante choncho, ¿no? Bastante. O sea, se inmergió al frente de varios buzos auxiliares, que estarían a diversas alturas empezando a descender, tarea que para el tiempo del plan era algo justa, pues el cuerpo humano no reacciona adecuadamente a los grandes cambios de presión. Superando los 20 metros y llegando a la parte principal, todo parecía estar en orden. El plan estaba funcionando a la perfección. Al llegar a la profundidad aproximada de 270 metros, David, gracias a su previo conocimiento del lugar donde encontró el cuerpo, dio con él con cierta sencillez. Y lo siguiente fue lograr obtener el cuerpo en menos de 5 minutos. Probablemente fuera una escena desagradable y triste, pues al tocar el cuerpo, era una especie de globo acuoso, donde lo único sólido eran los restos óseos. Y todo esto se encontraba retenido en el traje hermético de neopreno, o sea, como un globo de agua. Sí. El mayor miedo era que al agarrarlo se rompiera, por lo que se decidió llevar una bolsa especial. Dave sabía que llegar a los 270 metros era problemático, y más aún si tenía que maniobrar con la tarea de meter el cuerpo en la bolsa. Todavía peor, tenía solo 5 minutos para guardar el cuerpo y comenzar a subir. Afortunadamente, habría una cuerda independiente para el cuerpo en caso de cualquier eventualidad. Se suponía que ya en el ascenso David debía encontrarse con Shirley, a unos más o menos 220 metros de profundidad, ya con los restos metidos en la bolsa. Shirley, que ya se encontraba dentro esperándolo, pero no veía ningún movimiento, se movió a mayor profundidad y lo único que alcanzó a divisar fue la luz del buzo sin movimiento alguno. Fue entonces cuando sospechó que algo andaba muy mal. Ya debía haberse encontrado con David Shaw. Desesperadamente decidió ir al fondo, y mientras continuaba bajando solo seguía viendo la misma luz, pero sin movimiento alguno. Aproximadamente y conforme al plan, después de 1 hora 20 minutos, el cuerpo embolsado debía estar en la entrada de la cueva. Por obvias razones, en la superficie a este momento ya había mucha ansiedad, puesto que el tiempo planeado se había superado y pasaron algunas horas más. ¿Horas? Sí, haz de cuenta que el plan era en 1 hora 20 minutos, el cuerpo embolsado tiene que estar en la superficie porque pues, él no necesita descompresión, ya está muerto. Exactamente.
Y el resto de horas, que es el tiempo más tardado, era para que los buzos subieran, en especial de Eddie Shaw, Sí, sí. para lograr la descompresión adecuada. Pero pues ninguno de los dos había pasado, ¿no? Nada. Yo tengo una duda ahí. Se supone que cuando un cuerpo se descompone, o sea, alguien muere, se descompone obviamente por los seres que están en... o sea, todos los seres... Las bacterias. Ajá. Sí. Ahí como chingados se descompone si se supone que está encerrado. Más adelante lo voy a ¿Sí lo vas a explicar? explicar. Hay que ver. Va que va a ver. Bueno, en la cabina de control se encontraba tanto la familia de Dion, así como todo el equipo. Terriblemente recibieron el siguiente mensaje proveniente de las profundidades. Dave no va a regresar. No lo puedo creer. Derek Hughes, parte del crew, entregó la nota que informó que no volvería. Además de que Shirley estaba con problemas respiratorios producto de intentar encontrar a Dave. Pero este aún respiraba. Y la orden fue sacarlo inmediatamente, incluso aunque este no hubiera cumplido con las pautas de descompresión. Shirley estaba en problemas. La presión ya lo había afectado. Estaba vomitando y desorientado. Pálido y llevaba 4 horas dentro del agua. Lograron salvarlo y lo subieron a través de la cuerda. 12 días después se recuperó del trauma causado por la presión y tuvo restricciones para volver a sumergirse en las profundidades del agua por el resto de su vida. Sí. Madres. Sus compañeros admiraron y reconocieron su resistencia. Tenía todo a su favor para ser el tercer cadáver de ese lugar. Si no moría por la presión, la intoxicación de su sangre o la respiración sería por la falta de descompresión. Sin embargo, resistió con solo 4 horas desde que entró. Se preguntarán qué pasó en los últimos minutos de vida de Dave. Sí, claro. A regañadientes y con cierto humor negro, David Shaw grabaría su propia muerte. Y el video es narrado y explicado por su compañero de equipo, Don Shirley. El video comienza con Dave listo para entrar. Se observa la claridad del agua y el sonido al entrar. Todo esto lo narra su mano derecha, ¿no? El descenso comienza. Revisa su equipo. Todo está yendo muy bien. Todo se está moviendo con fluidez. La revisión final resulta positiva. Todo va bien. Continúa el descenso. Pasa los 20 metros por el roof o las paredes de la cueva, que es la parte estrecha, para abrirse a la cámara grande. Comienza solo a bajar apoyándose del cable. Revisa de nuevo todo en el computador, niveles de oxígeno, respiración. Todo parece estar en orden. Como mencionamos, solo había 2 cables, uno para él y uno para el cuerpo. Como dato curioso, se encuentra un delfín inflable que había colocado como una broma más arriba. Ya estaba desinflado y ahí flotando en el agua, ¿no? 10 minutos al descenso, todo se sigue viendo muy bien. Incluso habla de la incomodidad del traje y de pues, la presión, ¿no? Mencionando la broma, es como trotar en la superficie. Ya estaba a los 270 metros de profundidad. Ya estaba con el cuerpo. Describía que era momento de tomar el cuerpo. Lo metería en la bolsa por las piernas. Shirley comenta lo que aparece en cámara. Dave revisa los indicadores de su computadora en la muñeca derecha. Todo va bien, verificando niveles y plan. Todo en orden. La respiración de Dave en este momento ya se tornaba pesada. Shirley indica que las cosas no van como se pensaban. Habían contemplado que el cadáver podría desmembrarse, pero no que éste se hundiría. Todo lo contrario, el cable unido a la bolsa del cuerpo se comenzó a tornar inestable por la flotación del cuerpo y giraba en movimientos no calculados. Shirley continúa narrando. Todo se está moviendo. El cuerpo se movía para todas partes, generando que el cable se enredara con el equipo. Intentó descifrar qué hacer en ese momento de desesperación. Dave Shaw se decide a cortar los cables, pues se está enredando en los tanques de oxígeno que lo mantienen vivo. Finalmente, Shirley dice que es tiempo de salir de ahí. Comienza a trabajar duro para desenredarse e irse. En la grabación la respiración se volvía aún más complicada. Ya no podía moverse con agilidad. David Shaw de repente simplemente se detiene. Todo se apaga. Quedó atrapado en las cuerdas. Tuvo dificultades con la flotación y movimiento del cuerpo.
Su muerte fue por complicaciones respiratorias debido a la alta presión. Las luces subacuáticas estaban conectadas a baterías en la superficie. El problema surgió pues Dave necesitaba usar las 2 manos para cortar el cable, por lo que necesitó colocar la luz en el piso, por el movimiento del cadáver generado por la flotación. Esta cuerda se enredó, la que unía, digamos que se unieron las 2 cuerdas, se enredaron, entonces digamos que como quedó prensado, ¿no? Entonces dejó a Dave atorado en el fondo. Al final el esfuerzo físico que él tuvo por intentar liberarse y sumado a la presión lo llevaron a la muerte. No, man. Qué triste. Qué desesperación. Qué, No exacto, qué manches. desesperación. No lo puedo creer. Si no vas a imaginarme esto así como que... No, qué fuerte. Pero ¿para qué vas? Previamente, David Shaw fue advertido de que el cuerpo podría flotar. Lo que había logrado ver Dave en su primera inmersión era un cadáver reducido a esqueleto. Sin embargo, dentro del traje de neopreno el cadáver se había convertido en adipocere, el cual es una sustancia orgánica similar a la cera. El proceso se puede y es poco conocido comúnmente, pero muy estudiado. Este se forma por la hidrólisis bacteriana en los tejidos grasos. Para entender un poco más esta curiosa reacción química, explicaré que se da con el contacto con el agua y resulta en una descomposición de los tejidos por bacterias. La putrefacción se sustituye en este proceso, dejando un molde firme de tejidos grasos y órganos y cara. Se da en ambientes de poco oxígeno y alta humedad. De esta forma, el fondo de una caverna en un manantial es absolutamente el ambiente perfecto para su desarrollo. Entonces este chavo quedó como un globo de agua. Es lo que te decía, te quedas como un Gelatinoso. gelatinoso como una gelatina. y huesos. Como de esas gelatinas que le ponen un pedacito de nuez o una mix. Algo así, ¿no? Y probablemente, o sea, tú dices, si el traje era hermético, Sí, lo que... Ujú. pero llevaba más de 10 años. Entonces es Exactamente. probable que todo el Es que- equipo se deteriorara y pues Sí, claro. la humedad es muy fuerte. Entonces Ok. pues al final sufrió, es como una especie de momificación Ya, rara. gracias. Bueno, Ay, no. entrando un poco más en la explicación de este suceso, los músculos, nervios y tejidos fibrosos se momifican. Se puede percibir por el ojo después de 3 o 4 semanas de que comenzó el proceso. Después de que se completa el proceso, el cuerpo permanecerá por largos lapsos de años, sin ningún problema. Ujú. La maniobra de rescate teóricamente era sencilla a una profundidad normal, pero no a tal profundidad. Oscuridad y presión atmosférica indeseable. David Shaw se desmayó y murió al lado del cadáver del chico que intentó rescatar. Chale, güey. 4 días después volvieron al lugar con el fin de recuperar el equipo y hacer una despedida a los 2 buzos que intentaron hacer lo que nadie y conocer lo que no ha sido visto por el ojo humano. También se murieron los que fueron. Prácticamente una hazaña de Star Trek. En la despedida asistió todo el equipo, menos Shirley por encontrarse en una situación de salud complicada, y los padres de Dreyer. En el evento recitaron oraciones, rindieron su admiración y afecto a los 2 personajes, todos demostrando su más inmensa tristeza. También porque David Shaw era cristiano y era así como muy devoto, ¿no? Sí. Durante todo el proceso de recuperar el equipo que había quedado dentro, se encontraron los cuerpos que habían flotado más cerca de la superficie y finalmente fueron extraídos. A pesar de todo, en su última inmersión, la número 333, el australiano cumplió su palabra y cumplió su misión: sacar el cuerpo del joven de 20 años de lo profundo del manantial. Dave quedó como un héroe apuntado en una placa en la entrada de la cueva de Bushman Ghat. Y esa es la historia. O sea, curiosamente después de que murieron los 2, Ajá. a los días, los 2 cuerpos Salieron solitos. solitos. No Wow. manches. Y esa es la historia de la última inmersión de David Shaw. ¿Qué opinan? Muy triste. Muy trágica. Sí. Trágico, triste. Sí, Muy... nos tenías en el filo de la silla, güey. Sí, estuvo muy... Muy trágico, pues, como dices, simplemente imaginarte en esa situación, o sea, pensar qué fue lo que pasó por su mente, esos últimos momentos que ves que te estás enredando, que te estás sintiendo mal, que todo está saliendo mal, o sea, ay no, qué desesperación. Sí.
Es como que te puedas suicidar así Y, de, y ya la chingada. esa grabación la podemos encontrar Sí, en hay alguna documentales parte. en ¿Sí? YouTube. Lo ¿Has visto, pueden viste el buscar. video? De hecho, debo de aceptar que Jimena, mi novia, me ayudó a hacer el tema. Ajá. Ujú. Entonces lo hicimos entre los dos, ella se echó el video. Entonces, todo lo que les narramos que dijo Shirley, pues Ujú. viene en el documental y sí salen escenas. Ay, Ay. qué fuerte. Que lo role. Entonces estaría bueno verlo y Sí, búsquenlo. Ah. que lo role, Y que lo búsquenlo, busques, güey. sí. Gracias. Y o sea, hasta el momento ya nadie más ha intentado regresar a esa cueva. O sea, No, sí, seguramente ¿Sí sí. siguen? Ah. Sí, claro. Sí, es una zona. ¿No encontraste así como turística. que algún caso nuevo? No, al parecer, bueno, en lo que estuve investigando, al parecer no ha habido ningún muertito recientemente. O sea, no digo de muertitos, güey, sino simplemente que ¿De hayan- inversiones? Ajá. Es que seguramente Ah, de hay- inversiones hay muchísimos. Igual ya has llegado más lejos. Mm, Creo que sí. Hay otro, ya se rompió el récord Guinness. Pero creo que en el caso particular de esta cueva, tiene el récord por la forma que tiene. Porque hay cuevas como que son rectas, Sí, que son fosos perfectos. como las Marianas. Pero este es como una montaña invertida. ujú. Yo tengo ahí otra duda. ¿Cómo chingados saben? Porque se supone que cuando es un récord Guinness, tiene que haber un... ¿Cómo se llama? Un interventor de Guinness. ¿Cómo sabes la profundidad? ¿Cómo saben que llegó a esa profundidad? No creo que se vayan con ellos. No, pero debe de No, haber pero equipos o tienen radares. equipos que miden o justo radares que miden la profundidad. No creo. Sí, es Yo como creo los radares de los barcos que funcionan por sonido y pones maquinitas que mandan sonidos, güey, y buscan que rebote el sonido y ahí saben que hay una pared o hay algo que no permite que el sonido viaje por el agua y así saben la profundidad. Como que hacen estimaciones. ¿Qué tanto Sí. llega ese sonido? ¿Qué Sí, tanto no, tarda yo no más veo bien que yo no veo en que sea rebotar? problema eso. De hecho, como dato curioso, la familia de David Shaw nunca estuvo presente en esa última inversión porque la esposa siempre tuvo miedo de que le pasara algo en las inversiones. Entonces ella se enteró después. Las novias siempre tienen la razón, güey. Sí, y al final tuvo la razón. La Las mamá, mamás la también. mamá La mamá de también. Raider tuvo la razón que le dijo, no te Siempre metas. háganle caso a su mamá. Y después Vete- la esposa le dijo, no te Vete a metas. hacer snorkel, ¿para qué vas para allá? Vete allá con tus goggles. güey. Vete a- un cenote. a Tepetongo y ya. Ya, la chingada. Al rollo, ¿para qué te vas tan lejos? A la fuente de ahí de Bellas Artes y Y ya, ya, te evitas ese tipo de desmadres. Pero bueno, eso es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Un agradecimiento más a mi novia por ayudarme a hacer el tema. Y no quiero olvidar mencionar de dónde salió este episodio. Este episodio nació de una canción de un grupo precisamente australiano que se llama We Lost the Sea. Y la canción se llama The Last Dive of David Shaw. Entonces les recomiendo escucharla, ya que desde mi punto de vista creo que da todo el feeling y toda la ambientación relacionada a esta triste historia. Y síganos en redes sociales, por favor. En Spotify. En Facebook. En YouTube. Ujú, Y en Instagram. perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos. Compártanos. Buenas noches. Bye.